revelado. Lo oculto en mi cumpleaños, una sorpresa increíble que transformó mi vida por siempre. Era el cumpleaños de Javier y, como todos los años, la casa de Doña Rosa se llenaba de risas y esperanzas. Pero este año, una sombra se cernía sobre la celebración. Mientras la familia se reunía, el aroma de los tamales y el pastel apenas lograban ocultar la tensión que flotaba en el aire. Todos sonreían, pero Javier sentía un nudo en el estómago. Justo en el momento cuando él soplaría las velas, su madre tomó la palabra, despojando su mundo de la burbuja de felicidad que había intentado mantener. Quiero que sepan algo, comenzó, su voz temblando levemente. El negocio familiar de tu abuelo, quebró. Nunca lo supimos. Las risas se esfumaron, el murmullo de la conversación se tornó un frío silencio. Esa revelación, cargada de un peso abrumador, dejó a Javier en un estado de caos interno. ¿Por qué nadie había hablado de esto antes? A medida que sus hermanos comenzaban a discutir, unos proponiendo vender el legado familiar, otros defendiéndolo, Javier sintió como su corazón se agolpaba con la incertidumbre. Desde niño, había vivido bajo las expectativas ajenas, siempre alineado con lo que se esperaba de él. Ahora, esa vida que había construido empezaba a desmoronarse. ¿Y si el camino a seguir no era el que él realmente quería? Miró a su madre, quien parecía haberse encogido a medida que se revelaba la verdad. El tiempo había borrado el brillo en sus ojos, y Javier sintió la angustia de su propio deseo. Tenía una posición estable como ingeniero, pero su sueño de emprender, de explorar el mundo de los negocios, había sido arrinconado. ¿Era este el momento de liberarse de las cadenas invisibles que lo apresaban? La discusión entre sus hermanos se intensificaba como un fuego incontrolable. A Javier le costaba seguirles el ritmo. La historia del sacrificio de su abuelo, el hombre que había sembrado sueños en tierras adversas, resonaba en su mente. La lucha por el legado lo empujaba hacia una búsqueda que había descartado. Pero, ¿sería capaz de seguir adelante a pesar de la oposición familiar? Con cada palabra de sus hermanos, un ambiente de desesperanza comenzaba a tomar forma. ¿Y si se atrevía a desear? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Javier se sintió atrapado entre dos mundos, el de su familia, con su legado y su histórico dolor, y el de sus propios anhelos y ambiciones. ¿Cómo podía elegir entre lo que su familia necesitaba y lo que su corazón deseaba? Al mirar a su madre, comprendió que no solo ella había cargado con un secreto, él también había guardado su propio sueño. La presión a su alrededor se intensificó y, en ese momento, la incertidumbre se transformó en una ansia irrefrenable. ¿Perdería la conexión con su familia o podría reescribir la historia familiar? Al final de la fiesta, mientras todos celebraban, Javier se dio cuenta de que, más allá de las risas y los abrazos, había una verdad duradera que debía enfrentar. Este cumpleaños no solo era un año más, era un punto de inflexión. La resaca emocional de la revelación lo acompañó en las horas siguientes. Javier, después de la tumultuosa fiesta, se encontró en su habitación sumido en pensamientos y dudas. La noticia de la quiebra había sembrado una inquietud que no podía ignorar. Se sentó en el borde de la cama, sus manos entrelazadas, mientras su mente viajaba entre los recuerdos de su infancia y las crecientes expectativas que lo rodeaban. La figura de su abuelo le pesaba en el alma, su determinación inquebrantable contrastaba con la incertidumbre que ahora ahogaba a la familia. Javier había creído que ser ingeniero era su camino predestinado. Sin embargo, el sueño oculto de ser empresario había brotado con más fuerza que nunca. Hacía años, había desechado esa idea por la seguridad que proporcionaba su trabajo. Su corazón se debatía entre la lucha emocional por el legado familiar y su deseo de crear, de innovar, de vivir su propia historia. ¿Se atrevería a dar el paso, a romper las cadenas de la tradición para perseguir lo que realmente anhelaba?
Durante las semanas que siguieron, su vida se transformó en un vaivén de emociones y decisiones. Javier comenzó a investigar sobre el mundo emprendedor. Lecturas de libros de estrategia empresarial y experiencias de emprendedores lo empujaron a hablar con personas que habían enfrentado desafíos similares. Nuevas conexiones aparecieron en su vida, cada conversación con un empresario diverso se convirtió en una chispa que encendía su deseo de actuar. Cada vez que escuchaba a alguien hablar de cómo había superado obstáculos para crear su propio negocio, sentía que se acercaba a una verdad inexplorada. Aquel fuego interno era nuevo, estaba cargado de incertidumbre, pero también de esperanza. Tal vez, las palabras de su abuelo aún podían guiarlo. Después de todo, el legado no era solo un peso, debía ser, también, una fuente de inspiración. Sin embargo, sus pensamientos regresaban a su familia. Las tensiones con sus hermanos resonaban en su mente. Javier temía que el camino que decidiera tomar no solo afectara su vida sino también la de aquellos que amaba. ¿Sería egoísta querer seguir su propio sueño? Esta pregunta lo atormentaba, mientras escribía y borraba propuestas de emprendimiento en su libreta, sumido en un ciclo de autosabotaje. Una noche, después de una reunión familiar donde nuevamente se discutió la venta del negocio familiar, Javier decidió que era hora de actuar. Ya no podía permitirse dejar que la indecisión dominara sus días. Buscó en su teléfono el contacto de sus amigos que habían empezado pequeñas empresas. Era el momento de hacer un plan real. Así, la semana siguiente, Javier se presentó en la oficina de un conocido inversor que había dado la vuelta al mundo de los negocios. En el camino, su mente retumbaba con frases de autoafirmación. Soy más que un ingeniero. Puedo ser un líder, un creador, un visionario. Cuando llegó, vio el bullicio del ambiente, personas discutiendo ideas innovadoras, creando, soñando. Su corazón latía con intensidad, parecía estar pisando un nuevo suelo, un espacio que antes creía inalcanzable. Con una mezcla de ansiedad y determinación, se acercó al inversor. Era ahora o nunca. Las palabras que pronunciaría a continuación cambiarían el rumbo de su vida. ¿Tendría el valor de presentar su idea y luchar por su sueño? La luz de la oficina lo deslumbraba, pero la llama dentro de él ardía más fuerte. Haría todo lo posible para forjar su propio destino, incluso si eso significaba estar en desacuerdo con su familia. Mientras comenzaba a hablar, notó que las miradas de los presentes se fijaban en él. El momento de la verdad había llegado. ¿Sería capaz de indiferenciarse del legado familiar y, a la vez, honrar su legado? Era el inicio de una nueva narrativa en su vida. La sala resonaba con murmullos de interés, y Javier, de pie en el centro, sintió el peso de cada mirada. Las palabras empezaron a fluir, casi como un torrente que no podía detener. Presentó su idea, un proyecto que combinaba su formación en ingeniería con un enfoque innovador, un producto que, creía, revolucionaría el sector. Su voz, al principio temblorosa, adquirió fuerza a medida que compartía su visión. Cada detalle era meticulosamente estructurado, y su pasión era palpable. A medida que avanzaba, notó cómo algunas miradas se transformaban, la curiosidad tomando el lugar de la incredulidad. Hablar de su objetivo de elevar no solo su futuro, sino también el de su familia, comenzó a resonar en la sala. Los murmullos se convirtieron en atención. Javier se sintió capaz, empoderado, casi como si cada palabra se transformara en un ladrillo que construía su camino. Sin embargo, justo cuando sentía que el momento le pertenecía, una voz lo interrumpió. Era Claudia, una de las asociadas del inversor. Con un semblante decidido y un leve escepticismo, le hizo una pregunta que lo sacó de su ensueño: ¿cómo planeas equilibrar esto con tus responsabilidades familiares? Sus palabras atravesaron su confianza como un rayo cortante, recordándole las tensiones no resueltas en casa. La imagen de sus hermanos, advirtiéndole sobre el riesgo que corría, surgió en su mente. Javier tragó saliva. Podía sentir una oleada de miedo surgiendo de su estómago. Se tomó un momento antes de responder, intentando estructurar sus pensamientos. Nadie entendía lo que su familia significaba para él, cada decisión estaba contaminada por el imaginario colectivo, pero al mismo tiempo, sabía que al seguir su sueño estaba intentando salvar no solo su vida, sino también el legado que se le había pasado. Decidió ser honesto.
Mis decisiones no buscan romper con mi familia, sino abrir nuevas posibilidades. Es un riesgo, sí, pero también es una oportunidad para todos. En ese instante, se dio cuenta de que no solo estaba defendiendo su idea, sino también su derecho a soñar. Las palabras de Javier resonaron en la sala. Algunos expresaron asentimiento silencioso, otros permanecieron escépticos. Pero él no necesitaba la aprobación de todos. Lo que importaba era que había tomado la decisión de enfrentarse a sus miedos, de poner su voz en el mundo. Tras la reunión, aunque notó ciertas dudas en el inversor, había logrado captar su atención. Se le ofreció la oportunidad de preparar un plan más detallado para la próxima reunión. Aunque no era un sí contundente, era un paso en la dirección correcta. Su corazón se elevó, y una chispa de esperanza iluminó su camino. A medida que salía de la oficina, contempló las repercusiones de su decisión. Sabía que, al igual que él, su familia sentiría el impacto de este cambio. La idea de una confrontación surgió en su mente. Si quería seguir su camino, debía estar preparado para lidiar con la resistencia de quienes amaba. Esa noche, Javier se sentó frente a su libreta nuevamente. Plasmó sus pensamientos con una urgencia renovada. Había que hacer un plan no solo para su proyecto, sino también para conversar con su familia, para preparar los posibles rumores, las quejas, las defensas. Ser empático, pero firme en su intención. La página se llenó de preparativos. ¿Sería capaz de alzar la voz y permanecer inquebrantable? En medio del proceso, una revelación lo sacudió. No se trataba solo de su sueño, sino de construir una nueva narrativa para todos en su familia. Pero ese paso podría acarrear nuevas tensiones. Con la mirada fija en el futuro, sintió que se acercaba el momento de encarar su verdad familiar. ¿Cómo reaccionarían sus hermanos al enterarse de que su deseo de emprender podría transformar no solo su vida, sino quizás la de todos? La ansiedad se apoderó de él mientras se preparaba para dar otro salto en la vertiginosa montaña rusa de su vida. Javier se despertó con una mezcla de nerviosismo y anticipación. Era el día de su cumpleaños, un momento que siempre había significado celebración, pero este año se sentía diferente. La idea de compartir su sueño con su familia lo oprimía, el peso de sus expectativas lo acompañaba cada segundo, cada latido. Mientras se preparaba, se miró al espejo y separando las palabras como si fueran ladrillos, se repitió mentalmente su discurso. Su padre, inflexible en sus convicciones, había sido el primero en expresar su desconfianza en el camino que había decidido emprender. La voz de su madre, siempre preocupada por los posibles fracasos, retumbaba en su mente. Pero había algo más profundo que hervía en su interior, la convicción de que el riesgo valía la pena. La celebración comenzó como siempre, con luces y risas, pero una sombra se cernía sobre Javier. Sabía que no podía posponer más la conversación que le preocupaba. Mientras su familia disfrutaba de almuerzos y pastel, su mente giraba en torno a cómo abrir el tema sin romper la atmósfera festiva. No sería fácil. Tenía que encontrar el momento justo. En un instante de valentía, Javier se levantó y pidió la atención de todos. Era un simple gesto, pero su corazón latía con fuerza mientras esperaba que se calmaran los murmullos. Quiero compartir algo con ustedes, anunció, consciente del eco del silencio que se extendió por la mesa. Sus hermanos lo miraron con cierta curiosidad, quizás esperando lo típico de un cumpleaños, anécdotas o algún regalo sorpresivo. Sin embargo, estaba a punto de darles algo que cambiaría, para bien o para mal, el curso de su historia familiar. Javier respiró hondo y comenzó a hablar sobre su proyecto, presentando su visión y el impacto que podría tener no solo en su carrera, sino en el futuro de todos ellos. Las miradas de confianza que había sentido en la reunión comenzaban a diluirse en la sala familiar. Había algo del hermano menor que no encajaba en la narrativa que ellos habían tejido. Sintió que estaba entregando no solo una idea, sino sus sueños y anhelos. A medida que desmenuzaba su propuesta y sus ambiciones, notó el cambio en el ambiente. Su hermano mayor frunció el ceño, sus hermanas intercambiaron miradas de preocupación. La reacción fue inevitable, un silencio pesado se instaló en la habitación. La incomodidad de la honestidad lo abrumó, debía ser claro. Lo que propongo es un riesgo, pero tengo una visión que puede transformar nuestras vidas.
He decidido no rendirme ante el miedo y perseguir algo que realmente importa para nuestro futuro. Su voz se oscureció por la ira contenida. Sabía que el camino hacia la aceptación no sería sencillo. Claudia y su escepticismo llegaron a su mente, un recordatorio de que no solo estaba presentando un proyecto, sino que también estaba luchando con las dudas que sus propias decisiones habían desatado en su familia. De repente, enfrentarse a ellos se sintió como enfrentarse a una tormenta. Fue su hermana menor la que rompió el silencio, su tono lleno de una mezcla de preocupación y confusión. ¿Pero qué pasa si fracasas, Javier? ¿Qué pasará con nosotros? Nuestro futuro depende de decisiones seguras. Y ahí fue cuando lo entendió. La lucha no era solo suya, existía un conflicto entre el deseo de arriesgar y las expectativas de seguridad y estabilidad que su familia había priorizado durante años. El diálogo se volvía un campo de batalla emocional. Mientras escuchaba las voces de su familia levantar objeciones, Javier comprendió que la conversación no solo era sobre el proyecto, sino sobre la redefinición de sus roles y expectativas. Pero sus habilidades de ingeniero lo habían entrenado para resolver problemas, y éste estaba, sin duda, entre ellos. Debía encontrar la forma de equilibrar la visión de su futuro con las preocupaciones de su familia. ¿Cómo podía ellos ver su sueño no como una amenaza, sino como una vía de progreso conjunto? Mientras debatía sus siguientes palabras, un destello de resolución se encendió. La conversación apenas comenzaba. Por primera vez, entendió que esta no sería solo una declaración de intenciones, sino un cambio de narrativa familiar. La frase que acababa de articular quedó flotando en el aire, casi como un nuevo mantra: no se trata solo de mí, sino de una nueva forma de crecer juntos. ¿Sería suficiente para unir a su familia en su aventura? La incertidumbre lo acompañaba mientras la tensión continuaba creciendo en la sala, un volcán a punto de erupcionar. Javier sintió como el aire se volvió denso en la sala, las palabras que acababa de pronunciar parecían vibrar en la superficie de una calma que no existía. Su familia se encontraba en una encrucijada emocional, donde su deseo de emprender se enfrentaba a la necesidad de mantener la estabilidad. Sabía que esta conversación era solo el comienzo de la búsqueda de un terreno único donde todos pudieran sentirse seguros pero al mismo tiempo empoderados. Mientras su padre finalmente rompía el silencio, Javier observó la línea de arrugas en su frente. Esto no es un juego, Javier. Cada decisión que tomas no solo te afecta a ti. Puedo entender que quieras seguir tu pasión, pero debes considerar lo que está en juego, dijo. Su tono era firme, la voz resonaba como un faro de tradición. Javier respiró profundamente, sintiendo que cada inhalación se tradujo en una necesidad de claridad. Lo sé, papá. Pero si no pruebo algo grande, nunca sabré de lo que soy capaz. Quiero construir algo, no solo para mí, sino para todos nosotros. Esa mezcla de necesidad y deseo comenzó a calar hondo en su propia mente. Fue un momento de revelación. ¿Podía realmente construir un futuro que incluyera a su familia en la visión que había formulado? ¿Era posible crear un modelo donde su proyecto se convirtiera en un punto de unión en lugar de separación? Mientras se sumergía en sus pensamientos, sintió el impulso de captar la atención de su hermana mayor, que había estado apartada a un lado, aparentemente perdida en sus preocupaciones. Claudia, si logramos esto, podríamos cambiar nuestra economía familiar. Puedo crear oportunidades prácticas, empleos, puede ser un paso hacia algo más grande. Las cejas de su hermana se levantaron con escepticismo, pero su mirada reflejaba interés. Es cierto que los riesgos pueden abrir puertas, pero la verdad es que también pueden llevarnos al fracaso. No podemos permitírnoslo. Fue ahí, en ese abismo de desconfianza, que Javier sintió la presión de la autoafirmación en su interior. La conversación lo empujaba a confrontar no solo sus sueños, sino también sus propias inseguridades. Necesitaba un nuevo enfoque, un juego de estrategia que los incluyera a todos como interesados, no como espectadores. Tal vez, si desde hoy comenzamos a planear juntos, puedan ver lo que tengo en mente, sugirió. Podríamos formar un equipo familiar. Conocen mis fortalezas y debilidades. Las miradas empezaron a cambiar. La idea de un enfoque colaborativo parecía haber abierto una rendija de posibilidad. Javier presentó su visión de una forma más atractiva, volcando sus propuestas con visualizaciones en papel que había preparado.
gráficos, cronogramas y objetivos, cada uno diseñado para ser alcanzado paso a paso. Aquella presentación informal tomó un cariz casi profesional, alimentando la curiosidad y el sentido de pertenencia de su familia, focalizando en su madre, que miraba con preocupación. Javier se sintió fortalecido. Todo proyecto conlleva riesgos, pero yo estoy dispuesto a asumirlos. Lo que les pido es que me acompañen en esto, confíen en mí. Quizá podamos hacer de este sueño algo que beneficie a todos. Al final, su voz tomó un tono más suave, buscando conectar profundamente en lugar de confrontar. Sin embargo, mientras el ambiente se tornaba más positivo, su mente refugiaba aún sus propias inquietudes. La pregunta persistente de si realmente podía llevarlo a cabo. Los fracasos de otros que conocía regresaron a su mente como sombras, lo que le dio un motivo más para combatir la duda con acción concreta. Si realmente se trata de crecer juntos, entonces los invito a que se sumen a mí en un brainstorming. A cualquier idea, cualquier apoyo es valioso. No quiero que esto sea solo mi carga, contemos con la experiencia de todos nosotros, articuló, sintiendo como una chispa de motivación iluminaba su camino a seguir. Se sintió además animado por la resplandeciente energía que estaba comenzando a emanarse de su familia. Quizá, solo quizá, este iba a ser el momento donde una nueva narrativa empezara a encauzarse no solo hacia su propio viaje, sino hacia el de su familia entera. Sin embargo, mientras sonreía en medio de sus familiares comenzando a asentar propuestas, un mensaje de su teléfono interrumpió su entusiasmo, una invitación a un foro de emprendedores, uno que podría ser el trampolín que necesitaba. La pregunta se instaló en su mente: ¿podría ir sin que su familia lo supiera, o sería el primer paso para sumar su apoyo en cada decisión crucial? La tensión resurgió mientras su mirada se posaba sobre su móvil. Era el momento de decidir un camino que podría cambiarlo todo. La habitación se iluminó con el brillo de la pantalla de su móvil, y Javier sintió que el tiempo se detenía. La invitación estaba allí, con un título prometedor que vibraba en sus pensamientos. Un foro de emprendedores, lleno de posibilidades y conexiones que podrían ofrecerle el impulso que tanto anhelaba. Pero, ¿cómo podría asistir sin explicarles a su familia cuál era su propósito real? La ansiedad palpitaba en su pecho. Este podría ser el momento decisivo en su viaje de autoafirmación. Mientras batallaba con su dilema, sus ojos se desplazaron hacia los rostros familiares que lo rodeaban, iluminados por un nuevo aire de entusiasmo. Podía ver en ellos el atisbo de un futuro común, construido sobre su deseo de progresar como unidad. Pero, al mismo tiempo, era consciente de que su deseo personal de explorar este foro significaba un posible conflicto con sus responsabilidades familiares. Además, ¿qué pasaría si sus miedos se materializaban en fracaso? ¿Podría su proyecto prosperar si él mismo no tenía la certeza de que era el camino correcto? En medio de esos pensamientos, la idea de asistir y presentar su enfoque ante otros emprendedores se convirtió en un llamado urgente a la acción. Pero los riesgos, tanto emocionales como profesionales, pendían en el aire. Si me atrevo a dar este paso, debo ser honesto con ellos, reflexionó. La transparencia podría establecer una nueva base de confianza, incluso si eso significaba enfrentarse a la desaprobación inicial. Participar en el foro sería más que una simple experiencia, podría ser el medio para fortalecer su propuesta y transformar su visión en un relato palpable. Tenía que pulsar el botón de la acción, tanto en su propia vida como en la de aquellos que lo rodeaban, pero también era consciente de que el camino solo se podía trazar si incluía a su familia en el proceso. Esa noche, Javier decidió que no podía postergar la conversación más. Sentado en la mesa del comedor, se giró hacia su familia, que ahora discutía entusiasmada sobre las ideas que habían planteado. La mezcla de emoción y nerviosismo lo envolvió. Quiero hablar sobre algo, comenzó, sintiendo el peso de cada palabra. He recibido una invitación a un foro de emprendedores, y creo que podría ser crucial para nuestro proyecto. Las miradas se detuvieron en él, una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Y qué esperas lograr con eso?, preguntó su padre, su tono firme, lo que evidenciaba que la confianza no se había logrado completamente. Podría conectar con otros que estén en la misma línea que nosotros y aprender de sus experiencias. Traer información valiosa que podríamos integrar a nuestro plan, expuso Javier.
Era el momento de adoptar un enfoque más audaz y tenaz sobre lo que estaba dispuesto a arriesgar, su tiempo, confianza y, más importante, el apoyo familiar que tanto necesitaba en su camino. La conversación se deslizó de una especie de fracaso prometido a una exploración conjunta. Para su sorpresa, las reticencias comenzaron a desvanecerse mientras su familia se mostraba cada vez más abierta a la idea. Desde el escepticismo inicial, se transformaron en un flujo de ideas productivas sobre cómo podían preparar una presentación adecuada y qué aspectos debían destacar. Era como si cada miembro se uniera al proyecto con un sentido renovado de propósito, lo que amplificaba su deseo de tener éxito. Sin embargo, la sombra de su propia inseguridad seguía acechando. ¿Estaba siendo demasiado optimista al pensar que su participación podría generar una revolución en su vida personal y profesional? ¿Y si fracasaba en su intento de conectarse con otros, lo que llevaría a más dudas sobre su habilidad para liderar este proyecto? Mientras sus familiares comenzaban a hacer sugerencias sobre lo que podrían incluir en su presentación, Javier sintió un escalofrío de determinación. Si todo avanza de la manera correcta, esto podría significar un cambio de vida, pensó, pero la dimensión del riesgo seguía clarificando su mente. Su corazón se agitaba al pensar que toda su vida podría cambiar a partir de esa decisión. La noche avanzaba y las ideas brotaban como semillas, y a lo lejos, su teléfono vibró de nuevo. Una notificación estaba llegando, y Javier se detuvo en seco. Era un mensaje de una figura clave en el mundo emprendedor que lo conocía de años atrás. ¿Sería una oportunidad que confirmara su esfuerzo, o simplemente otro desvío hacia la incertidumbre? Sintió que las posibilidades se expandían como un horizonte nuevo, pero cada opción demandaba coraje. La revelación que buscaba estaba ahora al alcance, pero también el riesgo de fracasar se intensificaba. Las decisiones lo estaban empujando al borde de una transformación, y Javier sabía que debía actuar con inteligencia y determinación. Se giró a su familia, una mezcla de emoción y preocupación corriendo por sus venas. Era hora de responder la pregunta que lo acechaba: ¿estaba listo para más que solo soñar? La mañana siguiente, Javier se despertó con una sensación de inquietud. Las palabras de su familia aún resonaban en su mente, una mezcla de apoyo y nerviosismo que lo acompañaba como un eco. Había tomado una decisión, pero el verdadero desafío comenzaba ahora. Debería prepararse no solo para el foro, sino para transformarse en la persona capaz de aprovechar al máximo esa oportunidad. Mientras se duchaba, su mente empezó a elaborar un plan. Necesitaba definir claramente su propuesta y entender cómo comunicarla de una manera que resonara con otros emprendedores. Todos sus miedos se agolpaban en su pecho, cada vez que pensaba en tener que exponer sus ideas ante un grupo desconocido. ¿Y si no les gusta? ¿Y si me quedo en blanco?, se preguntaba a cada momento. Pero Javier se comprometió a enfrentar esos temores. Era el primer paso hacia la superación personal y profesional. Tras un desayuno frugal y lleno de nervios, se sentó frente a su laptop, listo para investigar. Pasó horas buscando información sobre el foro, analizando los perfiles de los ponentes y los participantes pasados. Comenzó a perfilar su discurso, sentándose a escribir y reescribir, asegurándose de que cada palabra contara. Siguió un enfoque estratégico, sus experiencias, las dificultades, pero también las pequeñas victorias que había tenido hasta ahora. Ese día, Javier se sintió más enfocado que nunca. Cada idea se convertía en un ladrillo en la construcción de su confianza. Decidió grabarse mientras practicaba su presentación, observando y corrigiendo sus tonos, su lenguaje corporal. Se dio cuenta de que cada ensayo no solo era una forma de prepararse, sino una manera de enfrentarse a sí mismo. Mirarse en la cámara era un ejercicio de valentía, un acto de revelación que le ayudaba a conocerse mejor. Sin embargo, a medida que avanzaban los días, las noches se tornaban más pesadas. Los sueños de éxito se mezclaban con pesadillas de fracaso y abandono, y esas visiones lo dejaban agotado. En esos momentos de vulnerabilidad, Javier se cuestionaba si realmente estaba listo para liberar sus ideas al mundo, si todo su esfuerzo podría llevarle a una caída estrepitosa. La presión aumentaba, y cada vez más, pensaba en las familias, en el futuro que esperaban de él. Una noche, mientras revisaba sus notas, se dio cuenta de que había olvidado un elemento crucial: su autenticidad. En su afán de impresionar,
Había comenzado a construir su presentación como una máscara, en lugar de permitir que la esencia de su visión brillara. Consciente de eso, se sentó a escribir otra vez, esta vez desde el corazón. Fue un ejercicio liberador que extrajo las verdades que había guardado y transformó sus dudas en determinación. Un par de días antes del foro, Javier se sintió listo, pero algo en su interior seguía tintineando con inquietud. En ese momento decisivo, decidió compartir sus sentimientos más profundos con su familia, buscando la paz que necesitaba. Se sentaron en el mismo comedor donde había hecho su anuncio inicial, y Javier expuso sus dudas en voz alta. La conversación fluyó con sinceridad, y su familia lo escuchó con atención. Pero lo inesperado llegó cuando su madre, con una mirada de comprensión, le compartió una historia de su juventud, sobre un reto similar que conquistó. Al final de la charla, Javier se sintió más ligero. La confianza de su familia en él expandía su propio sentido de valor. Las palabras de su madre se quedaron con él, recordándole que el camino del emprendedor estaba hecho de momentos de valentía y vulnerabilidad. Aquella noche, el estado mental de Javier cambió. Podría ser que el logro que anhelaba estaba más cerca de lo que pensaba. Al levantarse el día del evento, Javier sintió una mezcla de emoción y miedo. A medida que se dirigía hacia el lugar del foro, su corazón latía con intensidad. Sabía que su vida podría cambiar en solo unas horas, pero había algo más que lo mantenía alerta, la promesa de descubrir su verdadero potencial. Justo mientras su coche se alineaba en la entrada, recibió un mensaje. Era de la figura clave que había estado esperando, dando a entender que había una reunión privada programada después del evento. La incertidumbre se instaló de nuevo, pero esta vez, se sintió listo para asumir el desafío. Recorrer ese último trecho hacia el auditorio se convirtió en un viaje hacia lo desconocido. ¿Realmente estaba preparado para las revelaciones que le esperaban? La pregunta se hacía más intensa a medida que se acercaba a la puerta que daría acceso a una nueva vida. La respuesta estaba por revelarse, y Javier sabía que esta vez no podía darse el lujo de dejar que el miedo decidiera por él. El auditorio era más impresionante de lo que Javier había imaginado. Las luces brillaban intensamente, y el murmullo de los asistentes creaba una atmósfera electrizante. Sin embargo, mientras entraba por la puerta, la sensación de inseguridad se apoderaba de él. Cada paso parecía un escalón hacia lo desconocido, un recordatorio de que todo lo que había preparado podía desmoronarse en un instante. Se sentó en una de las filas frontales, tratando de absorber la energía que emanaba de los otros emprendedores que también esperaban su turno para hablar. La primera charla comenzó, y Javier intentó prestar atención, aunque su mente divagaba entre las posibilidades y sus miedos. Este es tu momento, se decía una y otra vez, con la esperanza de calmar la tempestad interna. El primer orador se presentó con aplomo, compartiendo una historia inspiradora que vocabulario del corazón resonó profundamente en la audiencia. Javier sintió una mezcla de admiración y envidia. ¿Cómo podía transmitir su mensaje con la misma eficacia? La comparación lo abrumaba, pero al mismo tiempo, comenzaba a darse cuenta de que la experiencia del orador provenía de la autenticidad, no de un guión memorizado. Mientras las presentaciones continuaban, Javier se dio cuenta de que emular a otros no lo llevaría a ningún lado. Debía concentrarse en su historia, en lo que lo hacía único. Con cada charla, su pulso se calmaba un poco más, y empezó a entender que, en lugar de competir, podía aprender de los demás. Se sentó con una hoja en blanco, esbozando las ideas que quería compartir, adaptando su enfoque a lo que había observado. Cuando finalmente llegó su turno, no podía ignorar el pálpito en su pecho. Se puso de pie y, en lugar de dejar que el miedo lo dominara, decidió canalizar la adrenalina en energía positiva. Caminó hacia el atril, sintiendo los ojos de la audiencia sobre él como si fueran llamas. Sin embargo, en ese momento crucial, recordó el aliento de su madre, la comprensión en su voz. Las primeras palabras fluyeron de su boca, y a medida que empezaba a compartir su viaje, su autenticidad brilló. Habló de sus fracasos, sus frustraciones, pero también de su resiliencia. Con cada frase, su confianza crecía. Vio la atención de los oyentes, algunos tomaban notas, otros asintían con la cabeza. Era como si cada parte de su historia convirtiera el miedo en empoderamiento. Javier conectó con la audiencia, no como un orador distante,
sino como alguien que estaba allí, en medio del mismo camino que ellos. Cuando terminó, la sala estalló en aplausos. Su corazón latía con una mezcla de alivio y realización. Había enfrentado sus dudas y nacido de nuevo en ese escenario. Después de un breve descanso, recibió una invitación para asistir a la reunión privada. La persona clave había llegado temprano, y ahora tenía la oportunidad de hablar en un entorno más íntimo. Con determinación, se dirigió al área designada, sintiendo que el momento definitorio estaba por llegar. Al cruzar la puerta, se dio cuenta de que no solo se trataba de una ocasión comercial, sino de un intercambio de ideas, de conectar con alguien que podría ofrecerle oportunidades inesperadas. A medida que la conversación se desarrollaba, la figura en la sala comenzaba a revelarse, y las palabras comenzaban a insinuar un camino que jamás había considerado. Sin embargo, en medio de la dinámica positiva, una pregunta lo asaltó: ¿estaba preparado para enfrentar el tipo de compromiso que esa oportunidad requeriría? La idea de tener que tomar decisiones esenciales se convirtió en una realidad tangible. Javier sabía que se encontraba ante un cruce de caminos, donde cada decisión podría desencadenar un cambio monumental en su vida. ¿Aceptaría los desafíos que vendrían, o dejaría que el miedo lo anclara en lo conocido? La conversación avanzaba, y la respuesta a esa pregunta latía intensamente en su mente, mientras su futuro contemplaba la posibilidad de lo extraordinario. De repente, la figura frente a él hizo una propuesta que podría cambiarlo todo. Las palabras resonaron como un eco en su conciencia. ¿Iraría hacia adelante, sabiendo lo que estaba en juego? La respuesta estaba a punto de definirse, pero la penumbra de lo desconocido lo seguía acechando. El ambiente de la sala cambió sutilmente cuando la figura frente a Javier terminó de hablar, dejando caer la pesada invitación en el aire. Había un aire de urgencia y promesa en su tono que reverberaba dentro de Javier, pero, sobre todo, una sombra de incertidumbre. La propuesta planteaba una colaboración que podría catapultarlo al siguiente nivel, un vínculo que se sentía como un desafío y, a su vez, como una peligrosa seducción. Javier sintió que su mente se llenaba de preguntas instantáneas. ¿Era el momento correcto para embarcarse en algo que podría redefinir su trayectoria? Por un lado, esa posibilidad trazaba un camino claro hacia el éxito y la visibilidad que había anhelado. Por otro lado, aceptar ese compromiso implicaba intensificar su carga laboral y, lo más importante, arriesgar el espacio seguro que había cultivado en los últimos meses. Mientras en su cabeza luchaban los pros y los contras, sus pensamientos se deslizaban hacia viejas memorias. Recordó el tiempo que pasó construyendo su marca en una atmósfera de duda, luchando contra la voz interna que lo instaba a rendirse. Había sido una travesía de constante búsqueda de validación, donde cada pequeño logro se sentía como un gigante escalón hacia un horizonte aún lejano. Su corazón latía con determinación, pero la autoevaluación le susurraba la posibilidad de fracaso. Esa especie de tirón interno lo llevó a un momento de profunda reflexión. ¿Estaba preparado para el sacrificio que vendría? ¿Estaba dispuesto a arriesgar el equilibrio que había logrado alcanzar en su vida personal? Sabía que su perseverancia había sido su mayor aliada, pero esta vez enfrentaba una decisión que desafiaba su propia identidad. ¿Qué tipo de hombre quería ser y qué tipo de legado deseaba dejar? Tomándose un momento, respiró profundamente. El espacio lleno de tensión de la reunión le permitió sopesar sus opciones con objetividad. De repente, comprendió que el miedo no solo era un obstáculo, sino también un indicativo de que estaba en el camino correcto. Cada vez que se había sentido tan expuesto había sido cuando más había crecido. Su voz interna se alzó con fuerza: esta es tu oportunidad. No la dejes ir. Levantó la mirada hacia la figura que tenía enfrente, era evidente que estaba esperando su respuesta. Javier sintió cómo su voz interna se transformaba en determinación palpable. Estoy interesado, dijo con firmeza, sintiendo que cada palabra resonaba en su ser, como un eco de su propio viaje de autoconocimiento. A medida que la conversación continuaba, profundizando en la dirección de la colaboración, Javier comenzó a visualizar el potencial que se avecinaba. Hablaban de innovaciones, de un acceso a recursos colonizados por la proactividad que él había cultivado. Iban más allá de lo evidente y empezaban a trazar un mapa hacia lo desconocido, donde Javier podría utilizar todo lo aprendido para escalar rápidamente. Sin embargo,
La emoción de la posibilidad estuvo acompañada de una sombra que lo siguió como una sombra. En el fondo, había una sensación de insatisfacción que quizás llevaba un nombre más específico: responsabilidad. La idea de no poder cumplir con las expectativas, tanto internas como externas, era una carga que lo seguía a donde quiera que fuera. La propuesta se posicionó en su mente como un vértice entre la ambición y la autocompasión. Desafíos de este tipo no son simplemente escalar montañas, requieren una introspección profunda y un compromiso total. No se dio cuenta de cuánto tiempo pasó discutiendo los detalles, pero cuando la reunión llegó a su fin, Javier salió de la sala con una mezcla de adrenalina y confusión. La oportunidad estaba en sus manos, pero también lo estaba el peso de la decisión. Al cruzar la puerta, una pregunta crucial quedó flotando en el aire: ¿cuál sería el precio de su ambición? Esa inquietante duda todavía le pendía en la mente mientras caminaba hacia el futuro. Era momento de confrontar no solo el desafío profesional, sino también sus propios límites. La vida de Javier estaba en una nueva encrucijada, y en su interior sabía que esta etapa definiría no solo su carrera, sino también quién era en realidad. En ese instante, el sonido de un mensaje entrante rompió su concentración. Era un correo, y solo el encabezado de la notificación era suficiente para cambiar nuevamente su percepción: reunión mañana, un nuevo proyecto que podría cambiarlo todo. La oportunidad tocaba su puerta, y él debía decidir si la abriría o dejaría que pasara de largo. Estaba justo al borde de la revelación. Javier se sentó en su escritorio, absorto en la oleada de emociones que le provocaba el correo recibido. Las palabras resonaban en su mente y, aunque la excitación le llenaba el pecho, también traía consigo un torrente de dudas. No solo había conseguido la atención de un inversor, sino que ahora tenía la posibilidad de colaborar en un nuevo proyecto, una oportunidad que podría transformar no solo su carrera, sino la vida de su familia. Recordando su viaje hasta aquí, comprendió que los riesgos que había decidido tomar eran solo el principio de su verdadera independencia. Había dado el salto hacia la acción, enfrentando sus miedos y desafiando las expectativas que pesaban sobre sus hombros. Ahora, al mirar hacia el futuro, sentía la firmeza de sus decisiones florecer. El último mes había sido un trayecto lleno de introspección, aprendizaje y confrontación con sus propios límites, y cada paso lo había acercado a esa versión de sí mismo que había soñado ser. Al llegar a la reunión al día siguiente, el ambiente estaba impregnado de emoción e incertidumbre. Tras la presentación inicial, donde se plantearon los objetivos, se sintió más seguro que nunca. Su voz, antes temblorosa, ahora emanaba confianza. Había aprendido a proyectar su pasión por el emprendimiento, a entrelazarla con sus deseos de proteger lo que su familia representaba. Su presentación combinó su visión del proyecto con el legado familiar, demostrando que no estaba en conflicto, sino en búsqueda de inclusión. Los aplausos al final de la presentación fueron la culminación de un viaje que había comenzado en esa fatídica celebración de cumpleaños. En ese momento, Javier entendió que los desafíos que había enfrentado no eran amenazas, sino escalones que lo llevaban hacia su verdadero propósito. La propuesta fue aceptada, no solo por su presentación, sino también por la forma en que abordó las preocupaciones de todos los involucrados. Había logrado conectar a nivel humano y profesional, creando un equipo sólido que compartía no solo sus metas, sino también su compromiso con un futuro mejor para todos. Las palabras de su madre resonaban en su mente: no se trata solo de mí, sino de una nueva forma de crecer juntos. Y, efectivamente, había forjado un camino hacia el futuro no solo para él, sino para toda su familia. A medida que el nuevo proyecto avanzaba, los lazos familiares se fortalecieron. Javier integró a sus hermanos en la gestión del negocio y empezó a desarrollar propósito compartido en el emprendimiento familiar. Las reuniones que antes estaban marcadas por la tensión y la desconfianza ahora se convirtieron en momentos de colaboración y creatividad. Con cada pequeña victoria, comenzaban a concebir la idea de que juntas, como familia, podían alcanzar más que individualmente. Finalmente, en la celebración del primer año del nuevo proyecto, Javier miró a su alrededor con una profunda satisfacción. Sus padres sonrientes, sus hermanos apoyando en cada tarea y sus amigos que habían creído en su visión. La familia había aprendido que el legado no debía ser una carga, sino una fuente de inspiración y unidad. Javier había conquistado su sueño de ser emprendedor,
pero más allá de eso, había logrado superar las cadenas invisibles que lo mantenían atado a las expectativas ajenas. Su confianza era palpable, su competencia reconocida, y su posición firme en la vida como líder y miembro de un equipo familiar. Al final de la celebración, levantó su copa, no solo por él, sino por todos aquellos que habían creído en su visión. Era un testimonio de la transformación personal que había experimentado. Había demostrado que, enfrentando los desafíos, podía reescribir su historia, cimentar un legado que honraba su pasado y miraba a un futuro brillante. Javier sonrió, sabiendo que había logrado un cambio duradero y que su viaje apenas comenzaba. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.